Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Alberto Sánchez Ugarriza, su docente favorito en nuestro tercer viernes del curso de especialización en Derecho Procesal Penal. Hoy vamos a tocar un tema sumamente importante, es el famoso, mal reconocido, no muy querido, para muchos odiado, pero sumamente importante, proceso inmediato. En este orden de ideas, primero, una vez más, quería agradecer infinitamente a mis amigos de la ESIEP, de Escuela Integral de Especialización Profesional, los cuales me han extendido esta invitación por 4 viernes, ¿no? Esperemos que haya sido y sea, porque todavía nos queda una clase más, del agrado de todos ustedes. La próxima semana vamos a tocar los delitos comunes de robo agravado, hurto agravado y tenencia ilegal de armas, al igual que vamos a hacer un repaso sobre las principales precedentes vinculantes en estas materias, que es sumamente importante. Pero volviendo al tema que nos atañe hoy día, ¿no? El proceso inmediato. Podemos definir al proceso inmediato como un mecanismo, una herramienta procesal, ¿no? Para, de cierta forma, acelerar la fase de juzgamiento, es decir, mediante el proceso inmediato, el fiscal ya no se tiene que ir a la investigación preparatoria, propiamente dicho, a la investigación preparatoria formalizada, ni tampoco a la etapa intermedia, sino directamente se va al juzgamiento. Ese es el proceso inmediato. Doctor. Ya vamos a hacer una pausa, ¿no? Para esperar un poco más que se conecten los docentes, los alumnos, los compañeros, los doctores, los colegas, los fiscales, los jueces, para comenzar. Pero tiene que quedar claro que con este mecanismo, pues es un mecanismo de celeridad y simplificación procesal. Con este mecanismo, proceso inmediato, yo en mis diligencias preliminares me salto la etapa de investigación preparatoria y etapa intermedia y directamente voy al juicio oral. Entonces, eso es clave en la comprensión de este mecanismo. Es un mecanismo procesal de simplificación y celeridad. Eso es lo que se busca. Pero ¿cuáles son sus antecedentes? El primer antecedente lo encontramos en la ley 28122 del 16 de diciembre del 2003. Esta ley es la famosa ley de la conclusión anticipada o de la instrucción abreviada. Acá, al haber confesión de parte, al tener todas las herramientas, ya habiendo proceso, pero no de la etapa preliminar, sino en la etapa de la instrucción, que es la etapa de una investigación judicial que antiguamente y hasta ahora en el Distrito Judicial de Lima Centro y Lima Sur se lleva a cabo, a excepción de los procedimientos por corrupción de funcionarios. Esta vetusta instrucción judicial proviene del sumario español. Entonces, en esta instrucción abreviada, lo único que se apuntaba se llevaba un par de días, digamos, si la instrucción normalmente duraba 30 días, esto se hacía en 5 días porque se tenían todas las herramientas para que el juez dictara sentencia. Recordemos que en un procedimiento de instrucción sumaria, no instrucción ordinaria, sino instrucción sumaria, el mismo juez que investiga es el mismo juez que juzga. Eso lo tenemos que tener claro. Y ahora, el proceso inmediato se da en el marco de un proceso penal común, es decir, solo tiene un trámite para todos, a excepción
de los procesos especiales, donde se encuentra el proceso inmediato, terminación anticipada, el proceso contra altos funcionarios y el proceso de internación, o llamado también el proceso de seguridad para personas que tienen problemas psíquicos o son inimputables, ¿no? El famoso proceso de seguridad. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. En un proceso común, en un proceso común del nuevo código, solamente habrán etapas definidas, como las diligencias preliminares, la investigación preparatoria formalizada, etapa intermedia, juicio oral, y eso se denomina proceso penal común. También habrán procesos especiales, donde se sitúa el proceso inmediato. Entonces eso tiene que tener claro. ¿Pero qué se perseguía con la famosa instrucción abreviada o conclusión anticipada? Ley que todavía está vigente, ley que se da en los procesos orales del antiguo modelo de trámite ordinario en la sala. Cuando el presidente, el director de debates o el presidente de la sala pregunta cómo se considera, y usted le dice, me considero culpable, me acojo a la conclusión anticipada, o si usted o su cliente, sin referirle eso, simplemente el director del debate dice, usted tiene los beneficios de acogerse a la 28.1.22, ley de conclusión anticipada e instrucción abreviada. Primero se llamó instrucción abreviada y también dentro de ese acápite también se le denomina en el argot del derecho procesal penal la ley de la conclusión anticipada. Y esto servía para simplemente, al aceptar los cargos, irnos de frente a la etapa de la expedición de la sentencia, con un brevísimo informe oral por parte de la defensa técnica del imputado. Ejemplo de esta conclusión anticipada. Yo tuve un caso, y acá mi socia que está presente, la doctora Negra Fernández, tuvimos un caso con la doctora. No vamos a hablar de nombres ni hablar del distrito judicial, pero este señor había cometido un delito de robo agravado, le había robado a un menor de edad mediante violencia y grave amenaza. Le habían encontrado el celular, no el objeto del delito. Había confesado. Doctor, pero cuando yo confesé estaba en estado de drogadicción porque me había fumado 500 quetes toda la noche con mi colega. Perfecto, esa confesión sí no se debería de tomar en cuenta, pero la tomaron en cuenta, a pesar de que se presentó una tacha sustantiva, se tachó, se quiso tachar esa declaración, pero como no era el nuevo modelo, no la aceptaron, porque dijeron que se debió tachar al momento de que se formalizó la investigación preparatoria o que se presentaron los cargos y se requirió prisión preventiva. Ahí se debió tachar. Bueno, es criterio del colegiado, ¿no? Un criterio que yo no comparto, porque si las pruebas se actúan en un plenario, en un ordinario, en un juicio oral, yo estoy en mi legítimo derecho de interponer mi tacha contra lo que yo crea pertinente. ¿Preguntan de sentencia? Disculpa. John Tapia pregunta de sentencia. Claro, a ver, John, vamos a terminar el ejemplo y ahorita absuelvo tu pregunta, con todo gusto. Entonces, a este señor, tenían todo el acervo probatorio. Tenían su confesión, tenía la corroboración periférica, es decir, habían testigos, porque lo había intervenido personal de la municipalidad de Villa María del Triunfo, ¿no? Teníamos la declaración del interviniente, fue por arresto ciudadano, acta de entrega de especie y todas las actas que hemos hablado en las sesiones anteriores. Entonces, yo le hago la pregunta del millón al muchachito. Hijo, le digo, acá tienen todo. Acepta. Porque si nos vamos a juicio, igual te van a condenar. Pero doctor, yo soy inocente porque me han tomado la declaración drogado. Y evidentemente, la declaración preliminar que se la toman, a él lo detuvieron 11:30 de la mañana y la declaración se la toman a las 8 de la noche. Es decir, casi 9 o 10 horas después del momento de flagrancia en el cual lo han detenido.
¿no? Y sin presencia de su defensa técnica. Ojo, otra cosa, estamos abriendo un poco el tema, pero todo va en el mismo saco, ¿no? Eso tienen que comprenderlo bien. Cuando a mí me detienen, me leen dos actas. En la papeleta de detención y el acta de derechos que me lee la policía, me lee la PNP, me la lee y yo la firmo, si no la firmo igualito se sienta que no se negó a firmar. Y la lectura de derechos que me hace el representante del Ministerio Público, la cual yo tengo que señalar, yo le sacaría esos papeles, lamentablemente están ahorita un poco perdidos, pero sería interesante que se los muestre. Hay un ítem donde dice, usted desea abogado, usted desea defensor público o defensor particular. Y mi cliente marcó que quería defensor. Entonces, en ese momento no han debido ni siquiera tomarle una entrevista, porque una, estaba sin abogado, y dos, estaba en pseudo estado de inconsciencia, pues estaba drogado. Y había estado ingiriendo tanto alcohol metílico como pasta básica. Tampoco le tomaron dosaje. Ojo, ojo. Entonces, resumiendo, evidentemente, John, hubo una sentencia, y fue una sentencia condenatoria. Le dieron 5 años, 8 meses, pidiendo al Ministerio Público 11 años. O sea, podríamos llamarlo que es una victoria, ¿no? Pero como los clientes a veces no están muy satisfechos, creen que uno trabajó mal, pero sin embargo se le dijo las alternativas de esta conclusión anticipada. Y este es su antecedente más directo, con la diferencia que ya vamos a ver más adelante este interesantísimo tópico, porque es sumamente interesante. Este proceso inmediato, reformado, peruano, criollo, tiene dos hermanos mayores europeos. El juicio directo, judicio directísimo, y el juicio inmediato. Ambos italianos, ambos creados por la llamada legislación antimafia, del pool antimafia. Habían dos grandes fiscales italianos, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, célebres, asesinados por la camorra italiana, por Bernardo Provenzano. Provenzano era un líder de la camorra italiana, que compraba muchos jueces y fiscales. Estos jueces se agruparon en un pool, como un pool de fiscales, pero un pool de fiscales y jueces que veían solamente casos de mafia. Se denominaba el pool antimafia. Este pool antimafia hizo propuestas legislativas, como el juicio directo y el juicio inmediato. ¿Cuándo procedía el juicio directo? Cuando había detención en flagrancia y confesión de parte. Pero ojo, ahorita vamos a hablar de la confesión de parte, no me quiero saltar los compañeros, los docentes, los amigos que me están escuchando. La confesión tiene reglas, no es que lo siento, hay una película que ustedes pueden ver en Netflix, los que tienen Netflix, o si gustan la pueden también sacar en YouTube, que se llama Como nos ven, ¿no? Y ahí habla, son unos muchachitos que estaban pasando por Central Park y los indican que habían cometido una violación en banda a una chica que estaba corriendo. Se conoce como el juicio de los 5 o de Five of Central Park, o los 5 de Central Park. Lo pueden buscar en internet, hay varios artículos. Y se dice que ellos confiesan, menores de edad, uno. Acá en la China, en Estados Unidos, menor de edad es menor de edad, con su padre. Sí, pero les dan un trato de adultos, perfecto, pero tienen que estar acompañados con su representante legal o con su defensa técnica. Ojo, no como se ve en la película, y ya lo van a ver, cuando ya confesaron, ahí recién llaman al abogado, que no es así, el abogado tiene que estar presente, el derecho de la defensa, contenido
en la Sacrosanta Constitución Política del Estado, en todos los 80 pactos y tratados que el Perú ha suscrito y que no se cumple, tiene que estar presente en todos los ítems del proceso. Todos. Desde la detención. La primera palabra que tiene que salir de la boca de un imputado, de un indiciado, de un indagado es: quiero a mi abogado, señor. Sí, pero no tengo para pagarlo. Bueno, pues presiónenme uno, pero yo no voy a declarar hasta que mi abogado esté presente. Porque ya sabemos los famosos interrogatorios científicos que hacen algunos malos policías. Dentro, como ya hemos hablado también, dentro de la institución de la Sacrosanta Policía Nacional de Perú hay buenos policías y hay malos policías. Ministerio Público, hay buenos fiscales y malos fiscales, como todo en la vida. Entonces ya hemos hablado del juicio directo. El juicio inmediato también viene de la misma legislación antimafia. Y acá se basaban solo en la confesión de parte que se hacía ante la fiscalía. Y se salteaban diligencias preliminares y de frente iban al juicio. Entonces, se salteaban la audiencia preliminar. Recuerden que esto es un sumario italiano. En Italia había un sumario, o sea, la instrucción, parecía al monstruo este Frankenstein que tenemos, que nos han creado, nos han vendido como que este nuevo código no es la famosa audiencia de presentación de cargos. Eso también lo vamos a ver, ¿no? Y sobre esa audiencia de presentación de cargos tenemos que decir también varias cosas interesantes, pero poco a poco, mientras se van conectando, nos vamos poniendo en... Ya es viernes jurídico, ¿no? Pero no viernes jurídico de juerga, sino viernes jurídico de aprendizaje. Porque ustedes, queridos alumnos, docentes, colegas, se pueden equivocar acá equivóquense. Mándenme preguntas, si están mal, las contestamos, estamos todos para aprender. El tema es el siguiente: si usted se equivoca con su cliente, el riesgo no es que no lo contrate, es que él se va a ir a la cárcel y usted se va a ir, uno, con un cliente menos, y dos, con el cargo de conciencia de que por su negligencia, por no saber, su cliente se fue al Lurigancho. Y como el Lurigancho está lleno, están mandando a Chayapalca o a Yanamayo. O sea, ni celular va a tener. Este famoso proceso inmediato reformado, decimos reformado porque cuando se creó inicialmente no había audiencia, ¿no? Todo era escritural, como una copia de un sumario, ¿no? Y copia de la famosa ley 28122 de 16 de diciembre de 2003 que ya hemos hablado. Ya, pero yo no lo quiero cansar con tantos dispositivos legales, pero el tema es el siguiente: se les tiene que hablar de los dispositivos legales para que sepan de dónde viene y a dónde va. Si usted sabe de dónde viene, va a saber a dónde va. Esto se encuentra regulado en la sección primera del libro quinto del nuevo Código Procesal Penal, artículos 446, 447 y siguientes. Ya hemos dicho que es un proceso celero, un trámite simplificado, procedimental, que busca celeridad procesal. Pero ¿en qué radica todo esto? Muy simple. De diligencias preliminares, vamos a poner un ejemplo. A ver, otro delito que no sea robo agravado, interesantón. Un hurto agravado. Imaginemos que Josefina y José se van a esa Falabella del Jockey Plaza y como no tienen plata, se empiezan a guardarse casacas Billabong, ¿no? O un ejemplo más simple: van a Plaza Vea y empiezan a sustraer dos personas, acuerdo de voluntades, de noche, configura hurto agravado. Entonces, inmediatamente llegan a la delegación, ya de hecho, porque no hay una disposición, porque la disposición fiscal es posterior. Ojo, pero doctor, no me han dispuesto apertura de diligencias preliminares. ¿Dónde está ese documento? Porque no me han dispuesto. Ojo,
Al momento que una persona es detenida, inmediatamente se está abriendo una indagatoria preliminar o un sumario policial, como se dice en España. Inmediatamente. Este fiscal, y eso no está en los libros, eso está en la praxis. Al momento que llega el adjunto de turno a la dependencia policial, a las de Pincris, o en este caso comisaría, porque es un tema de hurto agravado, ¿qué va a hacer? Muy simple. Va a hacer su actita y en su actita va a poner apertúrese diligencias preliminares. ¿Y por cuánto tiempo la va a aperturar? Por 48 horas, que es el máximo, hasta 48 horas, que es el máximo de la detención. ¿No? Entonces, esta diligencia preliminar, aperturada hecho y convalidada con la disposición de apertura de diligencias preliminares por parte del representante del Ministerio Público de turno, en coordinación con su provincial, va a tener absolutamente todos los indicios concomitantes. Estos indicios tienen que estar respaldados por prueba periférica, previa declaración del interrogado. Entonces, ¿cuándo puedo incoar yo proceso inmediato? Se dice incoar a la acción de requerir. Cuando usted escuche inmediatamente incoación a proceso inmediato, tiene que en su cabecita ponerse, el fiscal me va a requerir proceso inmediato, va a solicitarle a la autoridad jurisdiccional que me aperture un proceso inmediato, un juicio inmediato de 72 horas. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. El plazo es dentro de las diligencias preliminares, ¿no? O antes de culminar las diligencias preliminares. Y hasta 30 días después de formalizar la investigación preparatoria. Solo hasta 30 días después de la disposición de formalización de investigación preparatoria. Sabemos que cuando haciendo un paralelo con el Código de Procedimientos del año 40, sabemos que cuando se apertura el proceso, se decía autoapertura de instrucción. Perfecto, eso ya lo deben saber, se los deben haber enseñado en la universidad, y si no, con todo gusto podemos hacer una clase recordatoria de eso. El tema es el siguiente. Cuando se formaliza y continúa investigación preparatoria, propiamente dicho, ya hay proceso. El que formaliza es el fiscal. El fiscal formaliza. Solamente pone en conocimiento del juez y al momento de poner conocimiento ya sabemos que hay proceso penal. ¿Quién tiene la carga y quién recae la figura de incoación a proceso inmediato? Para eso tenemos que remontarnos. ¿Quién es el titular de la carga de la prueba? ¿Quién es el director de la investigación? Y ahí va a venir otro problema, porque hay quienes dicen que la carga de la investigación, la dirección de la investigación, debe estar a cargo de la policía. Claro, es que en la práctica está a cargo de la policía. Doctor, pero yo no he visto ningún fiscal que vaya... Bueno, de repente usted no ha visto ningún fiscal que esté en el momento de los hechos, pero en el nuevo código el fiscal y la policía siempre hemos trabajado mano a mano, codo a codo, pie con pie. Es decir, en el nuevo modelo al fiscal se le va a requerir para todo tipo de diligencias. Inclusive habían llamadas, eso lo cuento como anécdota, habían llamadas al turno, me decían, doctor, ¿lo detengo? Bueno, le digo, su oficial técnico, con el respeto que usted merece, si usted lo quiere detener o no lo quiere detener, ese es su tema. Pero doctor, ¿lo detengo? No, es que yo no le puedo decir si usted lo hace o no. Pero usted es el director. Sí, yo soy el director de la investigación, pero ahorita no hay investigación. Si hay detención o no hay detención, si hay intervención o no hay intervención, eso no depende del fiscal. El fiscal no puede pronunciar sobre atribuciones constitucionales que han sido conferidas a la Policía Nacional de Perú. Y en el marco de eso, el fiscal, dicho esto,
como director de la investigación, es el que tiene la carga de la prueba, pruebas de cargo, pruebas de descargo, y también la atribución de incoar, de requerir, el llamado proceso inmediato. Si es que se cumplen, claro, con los requisitos que vamos a ver a continuación. Haciendo un paralelo, he preparado, como todos los viernes, unas bonitas diapositivas súper entendibles, ¿no? Se las voy a pasar a sus correos. De repente hay algunos colegas, compañeros, que no les he podido mandarlas en las clases pasadas. En todo caso me hacen recordar y con todo gusto se las mando, ¿no? Estamos todos para aprender. ¿Cuáles son los supuestos de aplicación del proceso inmediato? Es decir, ¿cuándo procede el proceso inmediato? Ya. Son tres. El presunto es detenido en los supuestos de flagrancia. El segundo, el imputado confiesa la comisión de un delito. Y el tercero es que los elementos de convicción son suficientes, constituyen prueba suficiente o indicio suficiente o sospecha simple suficiente o plausible suficiente para poder incoar, pero eso sí, proceso inmediato, previa declaración del detenido. Vayamos con el primer supuesto. Con respecto a la flagrancia. La flagrancia propiamente dicha, conceptualmente denominada, es cuando una persona es detenida inmediatamente después de cometido un hecho. Se le detiene inmediatamente cuando lo comete, como se dice vulgarmente, con las manos en la masa, en el preciso momento, o momentos después de cometido el delito, o se le encuentran elementos que se le puede atribuir que él ha cometido el delito. Por ejemplo, vamos a poner un caso del primer supuesto. José, que es consumidor de pasta básica, pasa por un estacionamiento de carros en La Perla, ve unos aros y, como quiere seguir consumiendo, empieza a palanquear los aros para sacarlos. ¿Habrá cometido qué delito? Hurto de autopartes, ¿no? Podría ser considerado un hurto agravado. Pongámoslo hurto agravado. ¿Qué hacemos en ese caso? Empieza a introducir una pata de cabra en los aros. No sé muy bien cuál es el procedimiento porque yo no me dedico a ese tipo de delitos, pero me imagino que debe ser así. Entonces empieza a sonar la alarma del carro. Salen los vecinos y lo arrestan. Le hacen un arresto ciudadano. Y hemos hablado del arresto ciudadano, que tiene que haber un acta de entrada de detenido, acta de entrada de especies. En este caso en particular, ¿hay flagrancia? Sí, hay flagrancia. Pongamos otro ejemplo sobre el mismo supuesto de flagrancia. El mismo. A ver. Una señora está cruzando el puente de Santa Rosa en el centro de Lima. Vienen dos fascinerosos. Uno le va a coger el cuello y el otro le jala su cartera. Uno se adentra al RIMAC, ¿no? Y el otro, en sentido opuesto, corre por el centro de Lima. Aparece un patrullero que por milagro apareció y empieza a perseguir al que se llevó la cartera. Lo atrapa. ¿Hay flagrancia? Sí. ¿Cuál supuesto de flagrancia será? Cuando inmediatamente después de cometido el delito, ¿no? Y también podría ser el tercer supuesto de flagrancia porque se han encontrado las especies del delito. Pero ¿qué pasaría? Les pongo como pregunta, ¿qué pasaría si el segundo sujeto, al primer sujeto no lo encuentra, pero encuentran al segundo y no le encuentra absolutamente nada? Es más, la víctima no lo puede sindicar. ¿Qué hago?
¿Qué pido? ¿Qué elemento de convicción? ¿Qué elemento de convicción me vincula a este sujeto con el ilícito? ¿Qué hago? Todos sabemos que es él, pero nadie quiere declarar. Pero la policía lo persiguió porque había sujetos que corrían y una víctima que gritaba. Entonces inmediatamente persiguieron pero al sujeto que lo encontraron, que lo atraparon, que lo intervinieron, no encontraron absolutamente nada, porque no fue el que se llevó la cartera. Ahora, ¿qué clase de autoría será? Autor inmediato, partícipe, eso ya se verá en el decurso de las investigaciones. Al momento que se le esté indiciando, se le interviene, lo llevan a la dependencia policial más cercana. Perfecto. Digamos que el nuevo código ya está vigente. Ya. Llaman al fiscal, le toman su declaración, si uno quiere declarar. Va con su abogado, llama a su abogado, siempre tiene un abogado al cual llamar. Llaman, va a su abogado y le dice no declares. Bueno, ¿por qué? Porque la policía prácticamente no tiene ningún caso contra él, ¿no? Y recordemos que él es el que ejerció violencia contra la víctima. ¿Mm? Entonces eso lo vamos a dejar un poco en el tintero para continuar con el segundo supuesto. La confesión. La confesión en lenguaje simple es cuando una persona admite la comisión de un hecho, ¿no? En este caso, el sujeto que robó en este caso, del sujeto que robó en el puente, que cogoteó a la señora, él fue la persona que ejerció violencia contra la señora, ¿no? Ya. Entonces, si no lo tienes por robo, lo tienes por lesiones. ¿Mm? Pero vamos a ver cuánto arrojará el reconocimiento médico legal. Ese es otro tema. Pero miren lo que dice el inciso 2 del artículo 160 impone reglas para que la confesión sea válida, ¿no? Citando el caso de los 5 Central Park, por ejemplo, ¿no? O citando al mismo caso del ladroncito que le cogotea a la señora. La policía lo agarra, lo detiene y antes que viene el fiscal le hacen el famoso interrogatorio científico. Es decir, lo golpea. Y producto de la golpiza que le dan, el señor confiesa y dice, sí, yo la cogoteé. Y mi cómplice es fulanito de tal, y ese es su escondite o vive en tal lugar. Perfecto. La primera regla para aceptar una confesión es que esta tiene que ser corroborada por elementos periféricos de la confesión, de corroboración. Ahora, corroborada, doctor, por otros elementos periféricos de convicción, pero eso me suena que viene de Estados Unidos, claro, todo viene de Estados Unidos, y no por eso va a ser mejor, pero miren, ¿ah? Apunten esto. El sujeto se corre, lo agarra, la cogoteó de la señora. No basta que él diga yo he sido, ¿no? Este código es formalista y es legalista. Y es garantista, sobre todo con el detenido. Y ahí va la pregunta que se comienza en stand-by. ¿Qué pediré para vincular a este sujeto? Cámaras de videovigilancia. Pero doctor, yo voy a pedir las cámaras y me la entregan en una semana. Ese es un tema administrativo. Cuando trabajábamos en el Callao, todavía estábamos en la fiscalía, se te solicitaban cámaras y eso sí, inmediatamente nos las brindaban, ¿no? No íbamos con la policía y las solicitábamos como parte de las diligencias de investigación y nos entregaban las cámaras llevando un USB o un CD. Pero para que esa persona esté vinculada con el elemento de convicción, ese tiene que estar corroborado. O sea, no solamente su confesión, sino está corroborada.
en este caso específico que hemos puesto del ladronzuelo que corre, es la cámara de vigilancia. Porque otro, sabemos que pueden ser testigos, puede ser algún chofer de combi, algún transeúnte que pasó por ahí y lo vio, ¿no? Tenemos un testimonio. En todo caso, también podríamos hacer con esos testigos un reconocimiento en rueda de personas de acuerdo al artículo 189 del nuevo Código Procesal Penal, que también tiene sus reglas. Entonces ya tenemos este ítem sumamente claro, que es lo que nos interesa. Hasta ahí creo que hay alguna duda, pregunta, inquietud, queja, reclamo. ¿Hay? No hay. Sigamos. La confesión debe ser prestada de manera libre, voluntaria y en estado normal de facultades psíquicas. A ver. Vamos a ir a otro ejemplo. El ejemplo de mi patrocinado, el caso de Villa María del Triunfo, me robó el celular, que lo llevaron a la delegación y dijeron que confesó. De acuerdo a mi experiencia y a lo que ha contado lo contó el patrocinado, a todos los patrocinados no se les puede contar, ¿no? Pero cuando todos cuentan casi cosas similares, entonces ya queda la duda sobre si pasó o no pasó. Dicen de que lo pararon frente mirando a la pared y lo empezaron a golpear con una guía de teléfonos en la espalda. Entonces, y posteriormente fue la confesión. Ahora yo les pregunto, ¿esta confesión podría ser válida? No. Perfecto. Pero ¿qué pasa si en la declaración no consta el hecho? Porque obvio, ojo, la declaración tiene que ser tomada en presencia de su defensor público y del fiscal. El adjunto, el provincial, cualquiera sea su jerarquía. Pero tiene que estar necesariamente el defensor, el abogado defensor y el fiscal. O sea, el defensor técnico, la defensa técnica. Que puede ser público, ¿no? Defensor público o el privado de su elección. Previa suscripción de acta de lectura de derechos. Ahora, ¿qué pasa si yo al fiscal no le digo que me golpearon? Ya, esa es una. Y si le digo que me golpearon, lo primero que tiene que hacer el fiscal es ordenar otro reconocimiento médico legal. Pero doctor, ¿por qué? Eso no lo dicen los libros, no lo dicen los libros. ¿Por qué? Porque cuando el detenido es detenido, inmediatamente se le pone a disposición del médico legista, pasa el médico legista. Lo que hacen algunos médicos legistas, como ven tantos detenidos y hay tanta carga de trabajo, a ver, levántate, sí, ya, no hay nada. Y después que pase el reconocimiento médico legal, viene presuntamente el interrogatorio científico. Es decir, lo muelen a palos. Entonces, tenemos este supuesto. Yo necesariamente, como imputado, le voy a decir, doctor, ¿sabe qué? Me han pegado. ¿Quién le ha pegado? El suboficial Palacio me ha pegado. ¿Cómo le ha pegado? Me ha pegado de tal forma. Y solicito pasar otra vez médico legista. El fiscal va a decir, todos los rateros son mentirosos, todos los delincuentes son delincuentes, está bien, y por algo estás acá porque eres delincuente. No es así, pues. Sí, podrán ser presuntos delincuentes, pero tienen derechos. Y la función del Ministerio Público es velar por los derechos. No por los derechos de los no delincuentes o los derechos de todos. Y más aún si estás sometido a una investigación penal, estás restringiéndote tus derechos. Más aún, miren, y si el fiscal no me hace caso, doctor, muy simple, ellos tienen que dejar constancia de lo que yo estoy diciendo. Hablo con mi abogado y le digo al abogado, ¿sabe qué, doctor? El suboficial X me ha pegado, ha ido el fiscal y al fiscal le ha importado un pepino, por no decir otra palabrota, lo que yo le he dicho, no lo he querido poner en el acta
No me han dejado hablar con usted. Bien, mierda. Entonces el fiscal, el defensor particular, los públicos son muy buenos abogados, defensores, porque vienen del nuevo código en provincia que está más desarrollado. Entonces, ¿qué harán? Se quejará con el provincial, que es el que necesariamente tiene que haber un fiscal provincial que es el que controla el adjunto, ¿no? De su jefe, ¿no? Y presentará una queja, que por qué no se le ha tomado la declaración delante de su defensor técnico, no se le ha dejado llamar a su defensa técnica. Eso muchas veces pasa en los antiguos modelos, que ahora está vigente, siguen vigentes en Lima Sur y en Lima, ¿no? Mayormente se les toma la declaración sin el defensor particular, sin el defensor público. Y después la quieren convalidar esa declaración con la firma de un defensor público. A veces pasa eso. No digo que todo que se haga, no, pero son malas praxis, ¿no? Que al final conllevan a una nulidad en el caso, a que el caso se contamine, a que eso no sirva, ese material probatorio, ese indicio concomitante que se obtuvo en la sacrosanta diligencia preliminar, no sirve para nada, señor. O sea, por gusto le has pegado al detenido, porque no te va a servir para, por no decir la palabra otra vez, no te va a servir para nada. Por gusto has pegado, por gusto te has ganado una queja, por gusto has perdido tu tiempo. ¿Por qué? Porque va a salir. ¿Y por culpa de quién? Por culpa de la policía y por culpa que el fiscal no siga su función. En este caso específico. Otra vez, libre, voluntaria. O sea que mayormente no pasa, el sujeto llega y dice, yo he sido. Yo lo maté. Y es más, acá está la cabeza de mi suegra. Acá está, miren, está colgando, está botando sangre, yo la maté. Esa es una confesión libre. Esa es una confesión libre y espontánea. Vas y dices, yo la maté, señor. Yo la violé, sí, señor, yo vendo droga. Cosa que en algunos casos no va a suceder. Y que siempre se presume que hay una coacción externa que hace que la persona confiese. Ojo, pero como refiriéndonos al tema anterior, es por gusto le has pegado al detenido, por gusto, porque eso va a salir a relucir en la audiencia, más aún en el proceso inmediato. Tu abogado va a sacar el fierro y va a empezar a darle en el piso al fiscal. ¿Por qué? Por las malas praxis policial, porque en la norma dice de que el director de la investigación, ¿quién es? El fiscal. Si la policía la malogra, como algunas veces sucede, ¿culpa de quién es? Del fiscal. ¿Y quién es el que da la cara en la audiencia? ¿Va la policía? No, va el fiscal. Y lamentablemente, ¿quién va? El adjunto. El adjunto le cae con fierro, lamentablemente. Y así no debe ser. Otro punto de este ítem número 2 es que tiene que estar en un estado normal de sus facultades psíquicas. ¿Qué quiere decir eso? Que esté en un estado emocional normal, no esté drogado, no esté en estado de ebriedad. Ojo, eso es muy importante, porque muchas veces se toman declaraciones estando el imputado en estado de drogadicción o en presunto estado de ebriedad. Muchas veces a mí me ha pasado que se han detenido personas y estas personas estaban intoxicadas. Se le pregunta, señor, ¿usted está consumiendo algún tipo de droga? Sí, vengo consumiendo 1000 queques desde ayer. ¿Y hace cuánto que dejó de consumir? Media hora desde que me han detenido. Señor, ¿sabe qué? Fiscal adjunto, Smart, ¿qué hace? Una actita y deja constancia del hecho en su acta bien fundamentada. Y prorroga la diligencia, la programa en su misma acta para tomársela después que haya pasado el estado de intoxicación. Porque si tú le tomas, tú estás presente en una diligencia de declaración de una persona que confiesa y no está en sus 4 sentidos, en un estado psíquico normal, tú estás malogrando el caso.
tú te estás prestando a no reconocerle sus derechos básicos a este señor. Que por más delincuente que presuntamente sea, por más que haya robado, matado, violado, vendido ingentes cantidades de droga, grábese usted en su cabeza, usted que está estudiando en la universidad, tiene derechos. Y los derechos no son palabras, son atribuciones, atributos subjetivos. Señor tiene derechos. Punto. No hay más. Si están, si yo quiero que me confiese, perfecto, Leo. Guárdese su confesión para el día de mañana. Yo mismo hago doble turno, vengo y se las tomo. Sí, autor, sí, no se preocupe, pero usted no puede declarar. Porque si usted me declara así, va a estar muy bien, me va a declarar, va a confesar todo, va a estar de repente está su defensor público, no quiere defensor particular, quiere defensor público, pero en la audiencia de incoación del proceso inmediato me va a ir con un defensor privado. ¿Y qué me va a decir? Fiscal me tomó la declaración, yo estaba drogado, señor. Sí, pero, y acá está mi dosaje etílico y mi pericia toxicológica de química forense, y estaba recontra volado. Estaba en Marte el señor. Y el fiscal aún así le tomó. Obviamente ese caso lo voy a perder. Uno, me voy a ganar una queja. Dos, y voy a tener fama de incompetente. Tres, que de las tres razones, la más peligrosa es tener fama de incompetente, no ganar. Claro, claro. Pero recordemos que el ítem número 2 nos dice que debe ser prestada de manera libre, voluntaria y en estado normal de facultades psíquicas. Y eso va directamente con la número 3, que es que sea prestada ante el juez o el fiscal, y necesariamente con su abogado. A ver. William. A ver. Hola Edgar, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas cuando trabajamos en Márquez, el caso de Harold? Sí, yo me acuerdo de ti, te tengo muy alta estima. Bueno, mira, un tiempo determinado, mira, normalmente un estado de drogadicción pasa de 8 a 10 horas, de acuerdo a las estimaciones que se han hecho mediante el método de Whitmark, ¿no? A buscarlo en Google, a buscarlo en Internet. Método de Whitmark. Hay una jurisprudencia muy importante sobre el método de Whitmark. Es un caso que sustentó la doctora Neira Fernández en su examen de grado de una persona que estuvo tomando 3 días y después roba. Lo condenaron inicialmente a 11 años y la Sala Suprema lo absolvió. ¿Por qué? Porque estaba en estado de drogadicción. Y es más, ese ejemplo, famoso caso Cotaquispe, también a buscarlo en internet, ese ejemplo, Cotaquispe Valerio, este caso calza con estos. ¿Por qué? Porque el señor confesó. Sí, confesó. No estaba su abogado de su elección. No, no estaba su abogado. No fue prestada de manera libre y voluntaria porque la policía le había pegado. Lo habían tirado como un paquete a la camioneta y lo habían tirado en el patio de la comisaría enmarrocado. Ojo. Sí, doctor, pero eso no es violencia, ¿no? Eso, digamos, es un tipo de violencia psicológica contra el detenido. Claro que sí. La Convención de Hungría habla sobre tipos de maltrato a los detenidos. El tiempo determinado puede ser de 8 a 10 horas, ¿no? Por ejemplo, si mi turno son 12 de la noche, son las 12 de la noche, ¿no? Me llaman, mientras yo llego a la comisaría, media hora. Me pones en conocimiento del hecho, yo veo que está drogado, inmediatamente se le programa para mañana en la tarde. Si son las 12 de la noche, para el mismo día a las 2, 3 de la tarde. Que le pase previa evaluación del otro fiscal que vaya. Pues recuerda que son solo 48 horas, pero uno no se puede arriesgar a tomarle la declaración en un estado de drogadicción. ¿Por qué? Porque ese pésimo trabajo probatorio, ese trabajo de indagación, no me va a servir de nada en un posterior proceso, en un posterior juicio. Y más aún, si inmediatamente quiero
quiero matar la investigación con una incoación a proceso inmediato, pero tengo un pésimo trabajo preparatorio que yo no hice porque a mí solamente me mandaban a la audiencia a leer un papelito. Sí, pues señor, pero yo tengo acá algo que dice Ministerio Público, tengo una cinta que dice que soy abogado. Y yo no voy a ir a la audiencia a leer mi papelito, ¿no? No, un ratito porque se me ha perdido mi papel. No, no es así. Usted va y se prepara su caso. Si no se prepara su caso, no está bien preparado su caso, tampoco ni se siente. Porque va a hacer quedar mal a su institución. Y usted va a quedar mal como profesional. Disculpen si me apasiono, pero este tema me encanta. A ver, tiene que ser necesariamente prestada ante el juez y ante el fiscal. Ante el fiscal, ¿cuáles son? Pero ¿cómo así? Porque antes de que se me ponga a disposición de la unidad que me investiga, hay una unidad operativa que me ha detenido. Por ejemplo, escuadrón de emergencia, famoso Terna o escuadrón verde, o cualquier móvil de patrulla de una comisaría, ¿no? Vendría a ser de hecho una unidad operativa que me va a detener. Y esa unidad operativa me va a pasar a un investigador. ¿Mm? Pero entre el tiempo que hace su documentación policial, las famosas actas que ya les hemos visto, hasta el tiempo que me pone en disposición, no tiene que mediar. No, porque para hacer un acto no se van a demorar 8 horas, 9 horas, ¿no? Puede ser una hora y media, y está con la hora de detención que la unidad operativa lo puso a disposición. Ojo, necesariamente él tiene derecho a llamar a su abogado. Supongamos que lo han detenido a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. El doctor, mi abogado, no contesta. Entonces no quiere dar algunos fiscales dicen, ¿no? Que preste un defensor público, ¿no? Pero él está en su derecho. ¿Quién es su defensor particular? ¿Quién es su abogado de confianza? Con el que toma todos los domingos. ¿Quieres que vaya su abogado? ¿Qué va a hacer? Muy bien, son las 3 de la mañana, viene el fiscal, policía y fiscal se ponen de acuerdo. ¿Sabe qué quiere su defensor público? ¿A qué hora es el programa? Doctor, ¿a qué hora cree usted que va a ser su abogado defensor? No, que mi familia me está consiguiendo un abogado. Bueno, hablo con el familiar y en mi actita pongo que hablé con el familiar fulano de tal, el cual me dijo que le iban a conseguir su abogado particular o que su abogado estaba en camino y que evidentemente le iban a tomar su declaración mañana a las 12 del día. Perfecto. Yo soy fiscal de turno, yo soy fiscal del pool, pero hice una actita bien fundamentada, hice mi trabajo, llamé, coordiné con su abogado para que el día siguiente el fiscal que me releva, o en todo caso el despacho fiscal, se le tome su declaración, como debe de ser. El otro supuesto es que en la investigación, tiene que estar presente el fiscal, necesariamente, y la defensa técnica de su elección. Previamente a eso, el fiscal debe darle un tiempo al abogado que conferencie con su patrocinador. De repente, el abogado es una persona sumamente objetiva y más allá de generarse un honorario, ¿no? Que a todos nos hace falta en esas épocas de pandemia, le dice, ¿sabes qué? Acá tienen todo, te han agarrado en flagrancia, está la víctima te reconoce, va a haber un reconocimiento en rueda, ¿no? En el reconocimiento en rueda te van a reconocer, hay cámaras de seguridad, te han encontrado el arma, los celulares, lo mejor es que confieses y te sometas a los beneficios de una terminación anticipada en su futuro, que más adelante lo vamos a ver. ¿No? De repente hay abogados objetivos. Me dice que yo no he sido, doctor, yo no he sido, es uno que se parece a mí, que es igualito a mí, pero yo no he sido. Bueno, está bien, yo te digo lo que va a pasar. Yo te digo lo que va a pasar. Pero tiene que ser necesariamente en presencia de su defensa técnica.
de su elección. No es que yo le pongo al abogado que es conocido del comisario, que es conocido del primo del policía. No, tiene que ser necesariamente un abogado que él quiera. Porque, ojo, la defensa no es que el abogado esté sentado con su cinta, su terno disfrazado y se siente así y no diga nada, ¿no? Pues mejor no va. No es así. La defensa tiene que ser activa y defender los intereses del patrocinado porque para eso lo están contratando. Y para eso, uno jura en el colegio de abogados, se lo hará un causa melius, defender mejor las causas que uno considere justas. Entonces, yo pienso que este ítem de confesión ha quedado sumamente claro. ¿Preguntas? Ya. Claro. Mándenme su correo, por favor. Escriban al correo para recordarme que les mande las diapositivas. Por favor. Ahora, elementos de convicción previa declaración del imputado. Este ítem es sumamente importante. Porque, por ejemplo, este proceso inmediato procederá cuando hay suficiente data probatoria, suficientes elementos de convicción. Por ejemplo, vamos a poner otro delito que no lo hemos tocado mucho, tenencia ilegal de armas. ¿Ya? ¿Cuáles serán los elementos de convicción? Vamos a poner un caso muy práctico, uno de los primeros casos que tuvo la doctora Verónica Negra, mi socia, una persona que estaba por el barrio de Boterín, en su carrito blanco, disque haciendo taxi, ¿no? Estaba haciendo taxi, lo toman unos fulanos, aparece un patrullero, le hace señales de policía, el señor no se para, cuando frena, bajan los fascinerosos, lo intervienen a él y dentro del vehículo encuentran un arma. Ojo, ¿qué acta se hace? ¿En el acta de registro personal consigno el arma? No, porque al señor, cuando le hago su registro personal con las formalidades del artículo 210, no le encuentro nada. El señor no tiene nada. Entonces, ¿qué hago? Haré un acta de hallazgo, ¿no? Del arma, una pericia de homologación y una pericia de operatividad para ver si el arma evidentemente funciona. Pero claro, la tenencia no tiene nada que ver con eso yo lo sustenté en una audiencia de prisión preventiva ya por el año 2016 en Lima Sur, donde ahí sí hubieron pruebas fehacientes de que a mi patrocinador le habían sembrado un arma y le habían sembrado droga. Y en este caso específico de la tenencia del arma, la fiscal sustentó que se le dio, el arma funcionaba. Sí, claro, el arma funciona, eso es innegable que el arma funciona, eso yo no es un punto controvertido del debate, que el arma funciona o no funcione, ¿no? Entonces, para no irnos del tema, en este caso específico, se le encuentra en el arma, en el auto, se hace un acta de hallazgo, la pericia de operatividad, ¿qué más? Los testimonios del interviniente. Pues el interviniente solamente va a contar que intervino, señor. ¿Y cómo intervino? ¿Qué intervino? Ahora, ¿qué sucede? Que muchos intervinientes, y esto lo ha dicho también la Corte Suprema de México, lo ha dicho el Juzgado Federal de Culiacán, el caso Ramírez Cruz, que dos policías no pueden pensar igual. Es lógico. Si yo le tomo al interviniente A y después le tomo al interviniente B, el interviniente A, por ejemplo, que es el conductor del patrullero, y el interviniente B, que es el operador, no va a ver lo mismo que A, ni A va a ver lo mismo que B. Por lo tanto, tienen que haber diferencias operacionales en su declaración. Porque si el interviniente A me dice, sí, yo manejé el auto, yo manejé el patrullero, yo prendí las sirenas, lo cerré, abrí mi puerta, saqué mi arma, el reglamento y apunté, mientras que mi operador bajó y hizo las demás actas.
de registro, de incautación. Porque los dos en la intervención policial tienen roles diferentes, no tienen roles iguales. Eso es lo importante, eso tienen que conocer. Dos intervinientes no pueden pensar igual, no pueden hablar lo mismo, pero ¿qué pasa? Muchos fiscales, copy-paste, A, B, solamente la firma es diferente, pero declaran lo mismo, y eso no debe ser así. Porque aparte que hay una persona que está privada de su libertad, por reglas obvias a la lógica jurídica, esta persona no va a pensar igual que su colega, que su compañero, que su amigo, que su jefe. No. Entonces, ¿cuáles serán los elementos, la suficiencia de elementos de convicción? Elementos que me permitan definitivamente vincular con certeza de 100% a esta persona con el delito. El hecho que el arma, por ejemplo, en este caso específico de tenencia ilegal de armas, presunta tenencia ilegal de armas, a esta persona que se le encuentra el arma en su auto, ojo, acta de hallazgo, no acta de registro de incautación, acta de hallazgo e incautación. Son dos actas diferentes, porque el arma no se le encontró en su poder, el arma se le encontró en el vehículo. Esa arma pudo haberla puesto la policía, esa arma pudo haberla dejado los ladrones. ¿Mm? A él no se le encontró el arma. Entonces, acá no habrá certeza, acá va probabilidad, y no es lo mismo. Ya. Entonces, como les digo, no son hechos iguales. ¿En qué caso sí habrá certeza? En un caso, por ejemplo, de hurto agravado, que entra en una tienda de Plaza Vea de Callao, o entra en una tienda de Plaza Vea de Chacarilla, roban los productos, están grabados con las cámaras, cuando están robando, salen, se les detiene en flagrancia, pero oh sorpresa, acá hay otro problema que pasa con los prevencionistas de riesgo. ¿Qué es un prevencionista de riesgo? Son las personas que intervienen en la intervención. Es decir, el de seguridad tiene su prevencionista en la tienda y es el que le hace un arresto ciudadano. Pero cuando encuentran, por ejemplo, la cartera llena de productos, ¿qué hacen? Agarran la cartera, echan todos los productos, lo ponen en otra bolsa de totus, le generan un voucher, la pegan, lo ponen a disposición de la fiscalía. Perdón, a disposición de la policía y posteriormente a disposición de la fiscalía. ¿Cuál es el problema acá? Acá hay un problema circundante de que la mercadería que presuntamente ha sido incautada por este prevencionista de riesgo ha sido sacada de su hábitat natural y ha sido mezclada con otra mercadería que presuntamente también tenía. Entonces lo que se ha debido hacer es agarrar la cartera, incautar la cartera, no tocar nada de la cartera, y una vez que en la dependencia policial, en la presencia del fiscal, una vez ya lacrada esa cartera, se deslacra en presencia del fiscal, ¿no? Y se da fe de los productos que contienen ella y se hace un acta de reconocimiento de objeto. Señor, usted reconoce que ese objeto usted lo ha sustraído de acuerdo al video que se está visualizando en presencia de su defensor público o su defensor particular. Sí, señor, yo lo reconozco. Sí, yo he robado. Siento arrepentido. Pero no producir prueba contaminada, probatoriamente contaminar esa prueba, porque ya al pasarla en la bolsa ya no sé si son los mismos productos. Y eso me lo enseñó un defensor público. Cuando ya saco el producto de su contenedor y lo pongo en una bolsa, yo no sé, yo como abogado objetaría, no sé si ese es el mismo producto, señor. Mi patrocinador no confiesa nada. No, que le voy a incoar proceso inmediato, incóame lo que usted quiera, pero ahí
lo han puesto en la bolsa. Eso, eso ha sabido ser lacrado. Muchas veces se contamina. Pero imaginemos que se hace un buen acervo probatorio. Se podría incoar proceso inmediato en un tema de hurto agravado. Claro que se puede, porque tengo todo. Previa confesión del interrogado. Perdón, previa declaración del imputado. Tengo la declaración del imputado. Tengo la declaración del señor de las cámaras, porque siempre tienen un operario de cámaras que es el que siempre declara que lo vio. Tengo el video, dos. Tengo los productos que tienen que estar debidamente lacrados, ¿no? Y para su posterior devolución a todos o a la tienda que sea. En ese supuesto sí habría plenos elementos de convicción. Yo pienso que ese ítem ha quedado sumamente claro. Ahora, sobre la pluralidad de imputados. Acá hay dos reglas. ¿No? Ustedes saben que en un proceso, en una incoación de proceso inmediato, en un trámite de simplificación procesal, necesariamente, siempre van a haber, por ejemplo, en casos de hurtos agravados de especie, en el caso de los tenderos, siempre van a haber pluralidad de imputados. ¿Cuál es la regla? La primera regla, que tienen que estar todos tienen que calzar con las causales de procedencia del 446. Es decir, en una de las causales, porque basta que tenga uno, tengo flagrancia. Mayormente siempre se tiene la flagrancia. ¿Por qué? Porque los detuvieron instantes después, segundos después, cruzaron la puerta, el prevencionista los detuvo, les hizo un arresto ciudadano. Perfecto. Ahí los tres presuntos tenderos entrarían en el supuesto hipotético del 446. Hay flagrancia. Ahora, confesión, ninguno quiere confesar, pero tengo suficiencia de elementos de convicción previa declaración del imputado, pero doctor, no he querido declarar, está en su derecho. ¿Quiere declarar o no quiere declarar? Yo tengo mi video, tengo la declaración del prevencionista, tengo la declaración del interviniente, que no me sirve de mucho, pero tengo la declaración del interviniente, tengo el acta de entrega de detenido, tengo el acta de entrega de especies. ¿Qué me falta para incoar? Nada. ¿Son tres? Sí, son tres, pero todos calzan en al menos dos supuestos del 446, inciso 1. Entonces sí, tengo un caso probable para incoar el proceso inmediato. Y la segunda regla es que todos tienen que estar implicados en el mismo delito. En este caso específico de tenderos, en este caso específico de presunto hurto agravado, imaginemos que es de noche, dos o más personas, eso ya lo vamos a ver, esos delitos de la parte sustantiva, tan interesantes, los delitos patrimoniales y el delito de tenencia ilegal de armas y municiones y sus aplicaciones normativas, lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? No se olviden, muchachos, cualquier duda, crítica, sugerencia, pregunta, asesoría, me contactan por el correo electrónico, por favor. ¿Cuál es el trámite de este llamado proceso inmediato? ¿Cuál es su trámite? Ya hemos dicho de que corresponde incoar al fiscal. Pero ¿qué fiscal será competente para incoar proceso inmediato? El fiscal que estaba de turno. Doctor, pero fue un fiscal del pool. Claro, pero el fiscal del pool fue representando una fiscalía de trámite. Por ejemplo, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. ¿No? En el Callao eran, hasta donde yo estuve, eran 12 fiscalías corporativas, aparte de las de violencia. Imaginemos, el fiscal del pool fue en representación de una de esas fiscalías, claro, entonces es competente. ¿Pero será el mismo fiscal que va a la audiencia? No, mayormente los que van a las audiencias son los... Yo les hablo del caso específico del Callao, no conozco el caso del pool de Lima,
Yo le digo, el caso del pool del Callao, iba un fiscal de despacho. Pero lo usual no sería que vaya el que ya conoció el caso porque tiene conocimiento, sabe lo que está todo. Sí, lo usual, y el mismo código lo prevé, sería que vaya el mismo fiscal que, que conoció, que investigó, que reunió la suficiencia de probatoria. Para mí es un poco frustrante tener audiencias, pero las pocas audiencias que fui sí batallé contra los muy buenos abogados que son. Se hace mediante un requerimiento escrito. Miren, ¿eh? Este requerimiento escrito puede estar acompañado, obviamente, de la formalización, porque si le incoas proceso inmediato es una formalización precipitada del caso. Estás formalizándole, le estás incoando proceso inmediato, y a su vez le puedes solicitar una medida coercitiva, que puede ser prisión preventiva, como puede ser una comparecencia con restricciones. Y la puedes combinar con una medida coercitiva real, que puede ser una caución. Y cada uno de estos ítems tiene que sustentarse en audiencia, necesariamente. Ya hemos hablado del plazo. Esto se da dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento, se realiza la audiencia de incoación del proceso inmediato. Audiencia que va a ser ante el juez de la investigación preparatoria, con todos los sujetos procesales. Por ejemplo, tiene que ir el agraviado, tiene que ir el fiscal de ley, el defensor particular o el defensor público, el imputado que presuntamente va a estar detenido. Por ejemplo, un caso de flagrancia habitual es conducción en estado de ebriedad y también omisión de la asistencia familiar, ¿no? Son los casos más usuales, más comunes. A este control, este requerimiento, va acompañado de la carpeta fiscal que tiene que llevar todos los medios probatorios que evidencien, que prueben más allá de una sospecha plausible la concurrencia del proceso inmediato. Ya hemos hablado que tienen que ser unos elementos de convicción más allá del 100%, para que esta forma se vaya a declarar fundado la incoación a proceso inmediato. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Muchos fiscales se incoan por incoar, procesos complejos. Eso ya lo vamos a ver un toque más adelante. En la audiencia del proceso inmediato, si procede el proceso inmediato, el juez declara la procedencia del proceso inmediato y da por saneado el proceso, hace un control sustancial, un control formal, hace un tipo de control de forma y de fondo del requerimiento de los si concurren, ¿no? De forma y de fondo están los tres elementos, sí, numeralmente sí, elemento 1, elemento 2, elemento 3, es de forma. Y de fondo, si evidentemente hay suficiencia de elementos de convicción que vinculen a esta persona con el delito para, de diligencias preliminares, saltarme de frente a la etapa de juicio oral. 1. 2. Hay confesión. 2. Hay flagrancia. ¿Qué supuesto es flagrancia? Por eso el requerimiento tiene que estar sumamente fundamentado. Como hemos dicho con los demás requerimientos fiscales, tienen que estar una síntesis de los hechos, qué elementos de convicción tengo, que se han actuado, siempre en presencia del defensor público o defensor particular de su elección. Que no solamente que garantice una defensa,
sino que realice una defensa eficiente de fondo y de forma. Por ejemplo, el caso de Silvana Buscaglia, que golpeó al técnico Elías, le sacó el casco, lo insultó, lo escupió. Fueron la primera audiencia que tuvo el Callao del proceso inmediato, de incoación al proceso inmediato. Que evidentemente se llevó a cabo y que evidentemente terminó en terminación anticipada. Porque una audiencia de incoación al proceso inmediato puede proceder el proceso inmediato, la incoación, sí, puede ser declarada fundada, claro, ¿la puedo apelar? Sí, claro, es apelable. Pero me va a preguntar el juez si me someto a una terminación, si es posible una terminación anticipada. En el caso de Silvana Buscaglia, aceptó la terminación anticipada, pero mi opinión es que tuvo una defensa deficiente, porque el delito de violencia y resistencia a la autoridad es un delito complejo. Ahora, lo que se ha dicho de acuerdo al proceso inmediato, de acuerdo al acuerdo plenario 2 del 2016, dice que el proceso inmediato procede contra todos los tipos de delito. Sí, siempre y cuando se conjuguen sus tres elementos de procedibilidad, que son la suficiencia de elementos de convicción, la confesión y la flagrancia. Ya. Pero doctor, ante delitos complejos también están incoando, claro, están incoando, pero también el mismo acuerdo plenario 2 del 2016 dice que no procede contra delitos complejos. Por ejemplo, no poder incoar en caso de robo agravado. No puede incoar en caso de robo agravado. Depende del caso específico, porque hay delitos que al parecer son sencillos. Por ejemplo, un hurto agravado es un delito sumamente sencillo y de fácil probancia, pero un robo agravado es un delito complejo. ¿Qué tendré que acreditar en el robo agravado? La violencia o la amenaza contra la persona. ¿Cómo la acredito? La violencia con un reconocimiento médico legal. Hay un recurso de nulidad, no me recuerdo el nombre, pero se los voy a presentar se los voy a dar la próxima clase, lo vamos a debatir. Este recurso de nulidad habla sobre, a una chica le roban su celular y en el forcejeo le dañan la mano, pero no pasa reconocimiento médico legal. Entonces no había forma de acreditar que evidentemente había sufrido algún tipo de lesión. Por lo tanto, la Sala Suprema reeduca el tipo, hace una reubicación del tipo y lo pone como hurto agravado, ¿no? Eso es interesante, ¿no? En delitos complejos no procede, cuyas diligencias preliminares excedan las 24 horas. Bueno, ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Me mandan, por favor, para mandarles las diapositivas. ¿Perdón? Lo solicitan mediante correo. Y con gusto se los entrego. En la próxima clase vamos a hablar, va a ser una clase un poco más extensa, porque vamos a hablar de unos delitos sumamente interesantes. Espero que les haya gustado la clase de delitos comunes, ¿no? Y por ahí podemos agregar un delito de violación sexual, ¿no? Que es ahora con la normativa es un poco interesante, pero vamos a verlo, ¿no? Aparte de la disponibilidad para hacer las diapositivas, siempre con sus diapositivas. Espero les haya gustado. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Buenas noches.